¿Por qué es importante el Swissmade y qué es lo que realmente quiere decir? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal de Iguanasell. Soy José Gómez Zorrilla, director general de Iguana, y hoy tengo el placer de hablaros sobre un tema que me parece interesantísimo. ¿Cuáles son las condiciones para que un reloj pueda ser Swissmade? Realmente son como 4 grandes puntos. El primero es que el 60% o como mínimo el 60% de lo que se conoce como los costes de producción de un reloj deben de estar vinculados y deben de estar radicados en Suiza. La segunda gran condición es que el movimiento tiene que estar encapsulado el reloj en la propia Suiza. ¿Por qué? Porque eso lo que va a garantizar es el acople perfecto del movimiento, que es al final lo que da, pues lo que nos permite, digamos, mantener la precisión en el reloj, en el propio reloj y en su caja, ¿de acuerdo? La tercera gran condición es que la inspección final del reloj y la supervisión y los controles que lleva cada reloj Swissmade deben de estar realizados en Suiza también. Y hay una última gran condicionante, y es la maquinaria del reloj debe ser considerada también Swissmade. ¿Y qué es un movimiento suizo? Pues un movimiento suizo se definen ahí como 2 grandes categorías, pero digamos, la primera es que si es un movimiento automático, el 80% de sus costes de producción tiene que estar realizado en Suiza y de sus componentes, tienen que ser componentes suizos fabricados en Suiza. En los movimientos de cuarzo es un poquito menos, es el 60%. Finalmente, además, hay un requisito adicional en cuanto al movimiento para ser considerado movimiento suizo, que es que el movimiento debe ya haber sido diseñado, prototipado y la construcción de los primeros modelos y su posterior validación realizada también en Suiza. Hoy vamos a comparar un Alpina, un reloj Alpina Regulator, un reloj Mondaine con un movimiento de cuarzo también y un reloj Raymond Weil. Las 3 son marcas suizas, las 3 son marcas históricas suizas. Empezamos con Raymond Weil y en particular con el Raymond Weil Freelancer. Raymond Weil es una empresa independiente, es una empresa familiar y lo que hace es que fabrica íntegramente sus relojes en Suiza. Buscan siempre unir el diseño de sus piezas con un amor por el tecnicismo, digamos, y por las distintas funciones que podemos encontrar en su reloj. Y en particular el Freelancer es un reloj que nos gusta mucho, lo cual nos garantiza siempre una enorme precisión y una confiabilidad excepcional. Los materiales del Freelancer son de altísima calidad, como responde siempre a Raymond Weil. La caja está hecha en un acero inoxidable especial, que además es muy resistente y mantiene perfectamente, digamos, sus características en el tiempo. Obviamente hay un cristal de zafiro con una especial resistencia a los arañazos. Y además nuestro Freelancer tiene unas funciones bastante especiales o que dotan al reloj, digamos, de una estética además como muy particular. Primero tenemos el día, la fecha, la indicación del segundero y además tiene una función cronógrafo. En cuanto a resistencia, es un reloj resistente al agua, dado que tiene hasta 100 metros. La altura de la caja es una altura pelín más alta de lo que es habitual, en particular para dar cabida y para alojar a la función cronógrafo que antes os estaba comentando. El Freelancer, al ser uno de sus buques insignia y de sus relojes banderas, vienen distintos colores en la esfera, distintas combinaciones, con lo cual al final seguro que vamos a encontrar siempre la opción que mejor se adapta a nuestras preferencias personales. El siguiente en la lista es nuestro Alpiner Extreme Regulator. Es un reloj que refleja el nuevo diseño y los nuevos cánones estéticos, digamos, que está siguiendo Alpina. Y a mí es un reloj que me encanta, en particular por la función regulador. Una función regulador es que básicamente la aguja de las horas y la aguja de los minutos van montadas en ejes diferentes. Y eso lo que hace es que la precisión del reloj sea mayor que en un reloj, digamos, convencional. Alpina al final es una marca que, se precian ellos de ser los primeros en desarrollar el reloj suizo deportivo. En este caso el reloj que tenemos es un reloj con una estética muy deportiva, tiene una caja grande de acero inoxidable de 45 milímetros que además lleva un revestimiento de PVD. Es un reloj que tiene una mayor resistencia al agua, dado que son 300 metros. La esfera es una esfera de carbono que hace que tenga una estética, digamos, como muy deportiva, ¿de acuerdo? Eso se mezcla con las 2 esferas, tanto la del segundero como la de las horas, que van en este caso en un azul mate, con lo cual hace un efecto muy deportivo, muy de contraste y que junto a la esfera que es atornillada, lo que nos permite es contar con un reloj que tiene una estética absolutamente brutal, en mi opinión. Junto a eso tenemos obviamente cristal de zafiro, resistente a los arañazos, y una correa de caucho
que lleva un cierre de hebilla. En tercer y último lugar tenemos Mondaine. Mondaine, la marca oficial y los relojes oficiales de las estaciones de tren suizas. La particularidad que tiene es que suele utilizar movimientos de cuarzo y, oh sorpresa, no son movimientos automáticos como la mayoría de la industria relojera suiza. Son movimientos ronda, son movimientos ultra testados en ese sentido, y las muy poquitas veces que emplea movimientos automáticos son movimientos Serita. Esto nos lleva a que el precio de los relojes es un precio significativamente inferior. En particular, este reloj, este Mondaine Classic, es una caja de acero dorado en un tono mate con una esfera de un color como verde o muy oscuro o ceniza, lo cual hace un contraste muy bonito en la mano. A diferencia de lo que veíamos en los otros dos relojes, el cristal en este caso es un cristal mineral, por lo tanto es un cristal que es menos duro, vamos a llamarlo así, que los cristales de zafiro. En este caso la resistencia al agua es mucho menor, son solo 30 metros. La caja es una caja de 40 milímetros y tiene un espesor de caja de unos 8 milímetros, por lo tanto queda, digamos, muy alineado una vez puesto y muy integrado con nuestra propia muñeca. Si algo distingue a los Mondaine, una legibilidad absoluta, una legibilidad muy clara, una legibilidad muy fácil y un diseño, digamos, absolutamente paradigmático. Pues nada más, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este vídeo y, como siempre, si os ha gustado y si tenéis ganas, por favor, suscribiros a nuestro canal. Muchas gracias y a vuestra disposición.